Cuando lo vi parado en el umbral de mi dormitorio con la luz del pasillo recortando su silueta, el corazón me dio un vuelco, pero no de miedo. No exactamente. Fue una mezcla indescifrable entre sorpresa, tensión y un deseo que me negaba a reconocer. Me incorporé con el camisón arrugado y el libro aún abierto sobre el pecho, intentando fingir que no pasaba nada, que esa escena no tenía ningún significado. Pero sí lo tenía. Lo tuvo desde el primer momento en que lo vi entrar a esta casa. Él dio un paso hacia adentro y mi respiración se volvió pesada. Mi cuerpo se tensó como si el aire se hubiese cargado de electricidad. Él no dijo nada. Solo se quedó allí mirándome en silencio. Yo tampoco dije nada. Y en ese silencio vivía todo lo que jamás se pronunciaría en voz alta. Todo lo que en algún rincón de mí ya había comenzado hacía semanas. En ese instante supe que había cruzado una línea sin retorno. Porque 3 meses atrás tomé una decisión. Una que alteró el ritmo de todo en mi vida. Y aunque intenté ocultarlo bajo rutinas, sonrisas y cenas silenciosas, la verdad es que el cambio ya había comenzado. Él estaba allí. Yo estaba despierta. Y mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, déjame mostrarte cómo empezó todo. Porque las cosas nunca son como parecen. Y antes de seguir leyendo, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste un secreto que creíste poder enterrar para siempre, pero que acabó saliendo a la luz? Desde hace años, los lunes en mi casa saben a rutina. A café ligeramente recalentado. A un beso seco en la mejilla que ya no dice nada. A silencios cómodos, sí, pero silencios al fin. Vivíamos sin discusiones, sin sobresaltos, sin grandes declaraciones. Éramos eso que muchos llaman estabilidad, pero que en mi interior empezaba a sentirse como una larga espera sin respuesta. No es que mi marido fuera malo. De hecho era lo contrario, correcto, leal, trabajador, predecible hasta en sus gestos. Siempre a la misma hora. Siempre con las mismas palabras. Y sin embargo sentía que algo en mí comenzaba a secarse lentamente. Como una flor olvidada en el alféizar, que aún recibe sol pero ya no se abre. Ese lunes, mientras acomodaba los platos del desayuno, él me anunció que su sobrino vendría a quedarse un tiempo. Solo unos meses, dijo, para terminar la universidad aquí. Yo asentí sin pensarlo mucho, tal vez incluso aliviada por la idea de romper la monotonía. Llegó esa misma tarde. Traía una mochila grande, ojeras de quien no había dormido bien, y una sonrisa que parecía querer disimular el cansancio. Nos saludamos con un apretón de manos, pero sus ojos se detuvieron en los míos un par de segundos más de lo habitual. Lo noté. Lo sentí. Durante la cena, mi marido hablaba entusiasmado sobre su trabajo, sobre lo mucho que había que enseñarle al chico, sobre lo orgullosa que estaría su hermana si lo viera. Yo apenas masticaba observando cómo el recién llegado reía con espontaneidad, cómo escuchaba con atención, cómo tenía esa vitalidad que hacía años no habitaba esta casa. Esa noche al irme a dormir, pasé frente a su puerta. Estaba entreabierta. Desde dentro, llegaba el sonido de una guitarra suave, rasgueada sin pretensión. Me detuve apenas un segundo, sin querer hacerlo. Y me odié por ello. Durante los días siguientes, su presencia se volvió habitual. No intrusiva, pero sí presente. Dejó sus libros en la mesa del comedor, preparaba café cuando yo aún estaba en bata, hablaba con naturalidad. Todo en él parecía ligero. Como si el mundo aún no lo hubiera golpeado del todo. Y a mí, que me sentía oxidada por dentro, eso me resultaba hipnótico. Una mañana, entré a tender la ropa en la pequeña terraza del fondo. Él ya estaba allí sin camiseta, colgando su camisa mojada. Al girarse me saludó con esa sonrisa despreocupada. Yo me sobresalté un poco, solté la pinza que tenía en la mano. Perdón, dijo y se agachó para recogerla. Sus dedos rozaron los míos. Un segundo. Nada más. Pero me temblaron las piernas. Esa tarde me miré al espejo. No lo hacía así desde hacía años. Me miré de verdad.
El cabello ligeramente encanecido en las sienes. Las pequeñas arrugas cerca de los labios. La ropa interior desgastada que llevaba sin pensar. Cerré los ojos. Algo en mí pedía despertar. Mi marido no notó nada. O si lo hizo, no dijo nada. Me hablaba de trabajo, de política, de las noticias. Me preguntó si no sería buena idea cambiar la nevera. Yo asentí. Él volvió a su periódico. El fin de semana se acercaba y con él una ligera tensión se instalaba en mí. No sabía nombrarla. No quería hacerlo. Pero estaba allí. En cada cruce de miradas. En cada gesto amable. En cada vez que lo veía pasar frente a mi habitación sin tocar la puerta. Entonces llegó el domingo por la noche. Él preparaba té en la cocina cuando yo entré. Hacía frío. Yo me puse suéter encima del camisón. Me ofreció una taza. Nuestros dedos se rozaron otra vez. Esta vez ninguno se movió. No dijimos palabra. El silencio volvió a instalarse. Pero ya no era cómodo. Era denso, eléctrico. Un aviso. Un anticipo. Y esa noche, mientras me acostaba, supe que algo estaba por cambiar. Que ese algo ya había comenzado. Sin que lo planeara. Sin que lo entendiera. Pero con una fuerza que no podía ignorar. No dormí bien esa noche. Me di vueltas entre las sábanas, escuchando cada sonido que venía del pasillo, preguntándome si su puerta estaría cerrada o entreabierta. Intenté concentrarme en mi respiración, en el goteo lento del grifo del baño, en cualquier cosa que me ayudara a no pensar. Pero todo en mi cabeza giraba en torno a lo mismo, esa sensación persistente, incómoda, punzante. No era deseo. Al menos no solamente. Era un recordatorio constante de que algo dentro de mí se estaba desplazando, como placas tectónicas que llevan años quietas y de pronto comienzan a moverse. A la mañana siguiente el ambiente en la casa parecía más espeso. Mi marido se levantó temprano, como siempre, preparó café y salió al jardín a revisar unas plantas. Yo me quedé en la cocina, de pie frente a la ventana, observando cómo el vapor se acumulaba en el cristal. Él apareció detrás de mí, descalzo, con una camiseta gris y el cabello revuelto. Me saludó con un simple buenos días y sirvió su taza sin decir más. Noté que su presencia alteraba el espacio de manera diferente. Como si cada vez que entrara a una habitación, la gravedad se modificara. No era solo que yo lo notaba más, a que todo mi cuerpo reaccionaba sin que lo ordenara. Y eso me confundía. Me incomodaba. Me hacía sentir expuesta, incluso en mi propia casa. Fue idea de mi marido que lo llevara al centro de la ciudad. Enséñale un poco la zona, no conoce nada, dijo mientras se ajustaba el reloj. Yo dudé un segundo, pero asentí. No había motivos para negarme, al menos no racionales. Salimos después del almuerzo. El camino en coche fue silencioso al principio. Yo mantenía ambas manos en el volante, los ojos fijos en la carretera. Él miraba por la ventana, con los auriculares colgando sin música. De vez en cuando hacía comentarios sueltos sobre los edificios, sobre el clima, sobre lo distinto que era todo aquí. Respondía con frases breves, sin voltear demasiado. Me sentía tensa, pero no por él. Por mí. Por no saber qué esperar de mí misma. Aparcamos en un pequeño centro comercial. Caminamos por los pasillos como si fuéramos dos conocidos lejanos, intentando llenar el silencio con observaciones superficiales. Pasamos por una librería, una tienda de antigüedades, una panadería donde compramos algo dulce. Me sorprendió su gusto por los libros clásicos. Me habló de su amor por la literatura como si lo compartiera con alguien que lo entendería. Y en cierto modo, yo lo entendía. Más de lo que me gustaba admitir. Volviendo al coche, algo cambió. No sabría decir si fue una palabra, un gesto, o simplemente el aire que se volvió más denso. Él se detuvo frente a la puerta del copiloto. Me miró. Yo ya tenía la mano en la manija. No dije nada.
Solo lo miré de vuelta. Y entonces, sin previo aviso, sin palabras, sin preámbulos, nos besamos. No fue largo. No fue intenso. Fue apenas un roce, una línea cruzada en silencio. Un impulso que ninguno detuvo. Pero fue suficiente para alterar por completo todo lo que venía sosteniendo. Me alejé. Di un paso atrás como si el suelo me quemara. Él bajó la mirada, no pidió disculpas, no explicó nada. Yo abrí la puerta y me senté mirando al frente. Conduje de regreso sin pronunciar una sola palabra. Él tampoco lo hizo. El trayecto se volvió eterno. Al llegar a casa, él se fue directo a su habitación. Yo entré al baño. Me miré en el espejo durante largo rato. Me vi distinta, pero no físicamente. Algo en mi expresión se había movido. Me lavé la cara con agua fría, como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Como si con eso bastara. Esa noche no cené. Dije que no tenía hambre. Mi marido insistió un poco, luego se rindió. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, que solo estaba cansada. Fue una mentira que salió con demasiada facilidad. En la madrugada desperté de golpe. No por un ruido, no por un sueño. Simplemente mis ojos se abrieron como si supieran que algo no estaba en su lugar. Caminé descalza hasta la cocina, tomé un vaso de agua. Desde el pasillo vi una luz tenue en la sala. Él estaba allí sentado en el sofá, con un libro en las manos. No me vio. No me acerqué. Me quedé observando en silencio por unos segundos, hasta que regresé a mi habitación. Intenté dormir. No pude. Cerré los ojos, pero mi mente repetía una y otra vez ese momento frente al coche. Ese instante que no debía haber sucedido. Ese beso. Ese maldito, silencioso, irreparable beso. Pasé el resto de la noche en una mezcla de culpa y confusión. Preguntándome qué significaba realmente. No solo para mí, sino para todo lo que había construido durante tantos años. La pregunta me daba vueltas como un eco, ¿acaso algo dentro de mí estaba pidiendo ser visto, sentido, validado? No sabía la respuesta. Solo sabía que algo se había activado. Algo que ya no podía ignorar. Durante los días siguientes, el beso permaneció en mi memoria como una piedra en el zapato. No dolía, pero estaba ahí. Constante. Recordándome que algo dentro de mí había cedido. Intenté continuar con la rutina, fingir normalidad. Me aferré a la costumbre de preparar el desayuno a la misma hora, de lavar los platos con movimientos mecánicos, de doblar la ropa como si cada prenda pudiera sellar lo que había ocurrido. Pero por dentro nada era igual. Él evitaba mirarme directamente. Cuando coincidíamos en los espacios comunes, su saludo era breve, su tono neutral. Era como si ambos hubiéramos acordado tácitamente ignorar lo sucedido. Pero yo lo notaba. En su forma de moverse, en cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa cuando yo estaba cerca, en cómo sus pasos se detenían por una fracción de segundo antes de entrar en la misma habitación que yo. Esa pausa lo decía todo. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, él apareció sin que lo oyera venir. Se detuvo a unos pasos de mí, y me ofreció una pinza que se me había caído. Nuestros dedos se rozaron al recibirla. Fue un segundo nada más, pero sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Me obligué a no reaccionar, a seguir colgando la ropa con la vista fija en las sábanas que se mecían con el viento. Esa misma tarde abrí el armario del dormitorio y observé mi ropa con una mirada distinta. No buscaba algo bonito para nadie. Lo buscaba para mí. Algo en mi interior pedía sentirme viva, visible, presente. Elegí una blusa que no usaba desde hacía años. Tenía un escote modesto, pero más abierto de lo que solía usar últimamente. La combiné con un pantalón sencillo y me peiné con más esmero de lo habitual. Cuando me miré al espejo, no vi a otra mujer. Vi a la misma, pero con una determinación distinta. Una que llevaba demasiado tiempo adormecida. Mi marido no pareció notar el cambio.
Esa noche cenamos los tres juntos. Él hablaba de la posibilidad de cambiar el auto, de las nuevas normas de tráfico en la ciudad, de asuntos tan predecibles como siempre. Yo asentía, sonreía, respondía con frases breves. El sobrino apenas habló. Comía en silencio con la vista clavada en su plato. A veces cuando levantaba la cabeza nuestros ojos se cruzaban por un segundo y él volvía a bajar la mirada de inmediato. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Mi marido se retiró al salón a leer el periódico. Él se quedó un momento en la cocina, como si dudara entre irse o quedarse. Finalmente se acercó a la encimera y tomó un vaso de agua. No dijo nada. Yo tampoco. El sonido del agua llenando el vaso fue lo único que rompió el silencio. Cuando pasó junto a mí para salir, su brazo rozó el mío. No fue casual. No fue accidental. Fue una caricia breve pero deliberada. No me giré. No dije nada. Me quedé quieta con las manos aún sumergidas en el agua tibia del fregadero, sintiendo como ese contacto breve seguía latiendo en mi piel. Esa noche al acostarme cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera mantener a raya las imágenes que comenzaban a formarse en mi mente. Pero no lo lograba. Me invadía una mezcla de emociones contradictorias, culpa, deseo, rabia, confusión. ¿Por qué me afectaba tanto? ¿Por qué algo tan simple como un roce de brazos podía agitar tanto mis pensamientos? Al día siguiente recibí un mensaje de mi hija. Me preguntaba cómo estaba, si todo seguía bien en casa. Le respondí con frases amables sin entrar en detalles. Mientras escribía, me di cuenta de cuánto había cambiado en las últimas semanas. No en lo exterior, sino en lo más profundo. Había dejado de sentirme invisible. Y aunque eso venía con una carga enorme de incertidumbre y miedo, también había algo liberador en ello. Una tarde mi marido mencionó que tendría que viajar por trabajo el próximo fin de semana. Dijo que solo serían 2 días, una reunión fuera de la ciudad. Asentí sin comentar mucho. Noté que el sobrino escuchaba desde la otra habitación. No dijo nada, pero su postura cambió, se tensó ligeramente. Yo también lo sentí. Era como si en ese momento los tres supiéramos que esa ausencia abriría un espacio aún más peligroso entre nosotros. Esa noche al cerrar la puerta de mi dormitorio, me detuve un instante antes de girar el pestillo. No lo hice. Me acosté con la puerta sin seguro, sin saber por qué. O tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Escuché pasos suaves en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Un segundo. Luego continuaron. Mi corazón latía con fuerza, pero no pasó nada más. Volví a pensar en el beso. En cómo se había sentido. En lo que significaba, si es que significaba algo. Era absurdo que un gesto tan breve pudiera provocar tal revolución en mí. Pero lo había hecho. Porque no se trataba solo de él. Se trataba de lo que despertaba en mí. De la necesidad de sentirme viva, deseada, conectada con algo más allá del deber y la rutina. Y aunque no entendía hacia dónde me llevaba todo eso, sabía que no podía seguir fingiendo que nada estaba ocurriendo. Porque sí estaba ocurriendo. Aunque en silencio. Aunque apenas con miradas y gestos que no se decían en voz alta. Lo que estaba pasando no necesitaba palabras para crecer. Y eso, en el fondo, era lo que más me asustaba. El día que mi marido se fue a su viaje de trabajo, la casa pareció volverse más grande. O quizás era el silencio lo que la hacía así. No fue un adiós largo. Me dio un beso en la mejilla, me pidió que no olvidara regar las plantas y se marchó. Una rutina que habíamos repetido muchas veces antes, pero que esta vez se sintió diferente. Tal vez porque sabía que en su ausencia, los hilos que me contenían empezaban a aflojarse. Durante la mañana, me sumergí en tareas pequeñas. Ordené cajones, limpié detrás del refrigerador, organicé una vieja caja de fotografías que llevaba años olvidada en un estante. Las fotos eran un recordatorio cruel del tiempo. De quién fui y de cómo me fui diluyendo en la costumbre.
En una de ellas aparecíamos abrazados frente al lago, recién casados. Mi rostro brillaba con una luz que no reconocía en el espejo desde hacía años. Cerré la caja con firmeza y la dejé nuevamente donde estaba. Él no apareció en toda la mañana. Su habitación permaneció cerrada. Supuse que había salido, aunque no lo escuché. Me pareció lo mejor. Tener la casa para mí al menos unas horas. Intenté leer, pero las palabras no se quedaban en mi mente. Preparé café, lo bebí sentada en el porche trasero, observando cómo las sombras del mediodía se estiraban sobre el césped. Cerca de las 4 de la tarde lo escuché entrar. Su saludo fue un simple hola. Respondí con la misma neutralidad. No intercambiamos más palabras. Era como si estuviéramos midiendo el espacio entre nosotros con la mirada, evaluando si se mantenía o si poco a poco se acortaba. Después de la cena, que ambos preparamos por separado, me quedé en la cocina fregando los platos. No me sorprendió escucharlo entrar, pero sí la forma en que se acercó sin decir nada. Se paró a mi lado, tomó un trapo y comenzó a secar lo que yo lavaba. Era un gesto simple, pero cargado de algo más. No nos miramos. La coordinación de nuestras manos era torpe, como si ambos evitáramos el contacto a propósito. Cuando terminé me sequé las manos y salí sin decir una palabra. Sentí sus pasos detrás de mí durante un segundo, luego se detuvieron. Me encerré en mi cuarto sin saber si esperaba que viniera a tocar la puerta o si deseaba lo contrario. Me senté en la cama, con las luces apagadas, el silencio como una capa espesa sobre los hombros. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez media hora. Tal vez más. Pero de pronto escuché su voz, suave del otro lado de la puerta. No entendí lo que dijo, fue casi un susurro, y no me moví. No abrí. No respondí. Me acosté en la cama, mirando al techo, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Todo lo que pasaba entre nosotros era eso, a medio decir, a medio hacer contenido. A la mañana siguiente me levanté temprano. Él aún dormía. Aproveché para salir a caminar. Necesitaba espacio, aire, perspectiva. Recorrí calles que conocía de memoria pero que sentía distintas. Me detuve frente a una cafetería que solía frecuentar con mi hermana años atrás. Entré, pedí un café, y me senté junto a la ventana. Desde ahí observé la vida de otros pasar. Personas que no sabían nada de mí, que no cargaban el peso de lo que yo estaba viviendo. Al volver a casa, lo encontré en el jardín, sentado en una reposera, leyendo. Me sorprendió lo tranquilo que parecía. Al escuchar mis pasos, levantó la vista y me dedicó una sonrisa breve. Asentí con la cabeza y pasé de largo. Me sentía como una extraña en mi propio hogar. O tal vez como alguien que estaba siendo vista por primera vez, y no sabía cómo reaccionar. Esa tarde, mientras lavaba ropa, él apareció en la pequeña lavandería del fondo. El espacio era estrecho. Apenas cabíamos los dos. Le indiqué que podía usar la lavadora después, pero se quedó allí, como si esperara algo. Yo continué con lo mío, evitando su mirada. Pero su voz me alcanzó baja, casi culpable: no debí besarte aquel día. No respondí. Me limité a colgar una toalla. Sentí su mirada fija en mi nuca. Solo no quiero incomodarte, agregó. Fue entonces cuando me giré, lo miré directo a los ojos y asentí. Nada más. No era perdón. No era aprobación. Era simplemente una señal de que lo había escuchado. Esa noche me acosté temprano. Cerré la puerta con seguro por primera vez desde que mi esposo se fue. No porque temiera algo, sino porque necesitaba espacio para mí. Para procesar. Para entender qué estaba sintiendo realmente. La confusión seguía ahí, pero también algo más profundo, más difícil de nombrar. Algo que tenía que ver con mi propio reflejo. Con la mujer que había dejado de mirarse durante años. Y que ahora, por primera vez, comenzaba a reencontrarse con sí misma. El último día de ausencia de mi marido comenzó con una sensación extraña.
Me desperté antes del amanecer, sin motivo claro, y me quedé acostada en silencio con la mirada fija en el techo. Afuera el cielo apenas comenzaba a aclararse, y dentro de la casa todo estaba quieto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, los pequeños crujidos de la madera en las paredes, el ritmo tranquilo de mi respiración. Me levanté despacio, sin hacer ruido. En la cocina preparé café con movimientos casi automáticos, como si mis manos supieran qué hacer incluso cuando mi mente seguía anclada en otro lugar. Me senté frente a la ventana, con la taza caliente entre las manos, y observé el jardín. Las flores necesitaban riego. La maleza empezaba a asomar en las esquinas. Todo parecía estar en ese mismo estado de abandono moderado como yo. Cuando él se levantó, lo hizo sin hacer ruido. Nos cruzamos en el pasillo. Su cabello aún revuelto, la camiseta colgando ligeramente del hombro. Dijo buenos días y yo respondí con un leve asentimiento. La tensión entre nosotros se había vuelto más sutil, más contenida, como si ambos entendiéramos que cualquier gesto, cualquier palabra mal medida, podía romper el frágil equilibrio que habíamos construido en los últimos días. Después del desayuno, me propuso acompañarme al supermercado. Dudé un momento pero acepté. Me pareció una buena forma de mantenernos ocupados, de llenar el silencio con cosas prácticas. Salimos caminando sin prisa. El supermercado estaba a unas cuadras, y la brisa de la mañana nos acompañaba con cierta suavidad. Durante el camino conversamos sobre cosas banales, el clima, los precios, el nuevo café que habían abierto en la esquina. Su voz sonaba más relajada, y por momentos sentí que estábamos intentando regresar a algo que nunca había existido del todo. Una normalidad inventada, cómoda y falsa. Pero aún así, me aferré a ella. Porque lo otro, lo que estaba debajo, era demasiado confuso. Dentro del supermercado, los pasillos parecían más estrechos que de costumbre. Nos deteníamos a ver productos que no necesitábamos realmente. Él tomaba cosas solo para comentar sobre ellas, y yo fingía interés. Había una especie de juego mudo entre nosotros, una coreografía silenciosa de no decir lo que ambos sabíamos que estaba en el aire. En la sección de frutas discutimos cuál tipo de tomate era mejor para la ensalada. Fue una conversación absurda, ligera, pero cargada de una tensión invisible. Él sonrió, yo también. Y fue entonces que sucedió, nos besamos. No fue planeado. No fue buscado. Fue un momento suspendido en el tiempo, entre el aroma de las frutas frescas y el murmullo lejano de otras personas comprando. Un instante en el que el mundo se volvió borroso, y solo estábamos nosotros. Luego, como si nada hubiera pasado, nos separamos. Cada uno miró hacia otro lado. Continuamos con la compra en silencio, con una calma forzada que dolía en cada paso. Al regresar a casa, ninguno de los dos mencionó el hecho. Yo me encerré en el baño, me miré en el espejo y me sentí agotada. No por el beso, sino por lo que significaba. Por lo que confirmaba. Que el límite que no debía cruzarse ya no existía. Que estábamos navegando un espacio incierto sin dirección clara. Durante la tarde él estuvo en su cuarto, y yo traté de ocuparme con la cocina. Preparé una cena sencilla. Alrededor de las 7 nos sentamos a la mesa. Comimos en silencio. Las palabras parecían inútiles. Su mirada no buscaba la mía, pero yo sentía su atención. Cada movimiento que hacía, cada sorbo de agua, cada cruce de cubiertos, estaba impregnado de una tensión contenida. Después de cenar, recogí la mesa y lavé los platos sola. Él se quedó en el patio, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Desde la ventana, lo vi apoyado en la baranda, inmóvil. Parecía estar en otro lugar, lejos de esta casa, lejos de mí, incluso lejos de él mismo. Esa noche me acosté temprano. Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad. Me senté en la cama, apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Nada se movía. No había pasos en el pasillo. Nadie respiraba del otro lado de la puerta. Y sin embargo, yo no podía dormir. El beso me volvía una y otra vez a la mente. No por lo físico.
No por el acto, sino por lo que revelaba. Por la distancia que había crecido entre lo que era mi vida y lo que ahora era mi deseo. Por la forma en que algo tan simple había sido suficiente para romper el equilibrio. No lloré. No me culpé. Pero tampoco me perdoné. Me limité a quedarme quieta en silencio como si al no moverme pudiera detener lo que inevitablemente se estaba formando. Algo más profundo que la culpa. Algo más complejo que la atracción. Algo que tenía que ver conmigo. Con todo lo que había callado durante años. Con todo lo que finalmente había comenzado a gritar en silencio. Cuando mi esposo regresó de su viaje, me sorprendió lo poco que me alteró su llegada. Lo vi entrar con su maletín, dejar las llaves sobre la mesa como siempre, sacudirse el polvo de los hombros y comentar algo sobre el tráfico. Asentí, sonreí como se espera de una esposa, pregunté si todo había salido bien. No sé si lo notó, pero mi voz sonaba hueca. Yo misma me escuché como si hablara desde otro lugar, una versión de mí que cumplía su función mientras otra parte permanecía distante, atenta a algo que no se decía. Durante la cena, se mostró especialmente conversador. Contó detalles del viaje, mencionó a colegas, hizo bromas que antes me hubieran hecho reír, pero que ahora solo me hacían mover ligeramente la cabeza. Frente a nosotros, el del sobrino comía en silencio sin levantar la vista del plato. Su presencia, tan normalizada en la rutina de los últimos días, ahora parecía cargada de significado. O tal vez era yo quien la cargaba. Después de cenar, mi marido me tendió una pequeña caja envuelta. Dijo que pensó en mí al verla en una tienda del aeropuerto. Era una broche antigua delicada, con un tono dorado tenue y una piedra verde en el centro. La miré sin saber qué decir. No porque no me gustara, sino porque en ese instante entendí que seguía siendo invisible para él. No había notado mis cambios, mis silencios, mis huidas. Y eso me dolía más que cualquier sospecha. Agradecí el gesto, claro. Lo abracé con suavidad. Sentí su cuerpo firme, su olor familiar. Durante un segundo pensé que tal vez podía regresar a eso, a esa vida ordenada, previsible, cómoda. Pero al soltarlo y girar la vista, me encontré con los ojos del otro, mirándome desde el umbral de la sala. Su mirada no era reproche ni deseo. Era una pregunta muda. Y yo no tenía respuesta. Esa noche me costó dormir. Él, mi esposo, dormía a mi lado como siempre. Su respiración profunda y constante llenaba el cuarto. Yo permanecí despierta, con los ojos fijos en el techo. Sentía que la distancia entre nosotros se había hecho tan grande que ni siquiera la cama podía acortarla. No había enojo entre nosotros ni frialdad evidente. Pero el vacío era más contundente que cualquier discusión. Al día siguiente él se levantó temprano. Tenía reuniones, compromisos, cosas que lo sacaban de casa durante horas. Yo me quedé en la cocina, organizando papeles, limpiando rincones. Él apareció alrededor del mediodía, se sirvió café sin hablar y se sentó frente a mí. Por un instante el silencio entre nosotros fue tan espeso que apenas podía respirar. Finalmente él habló. Dijo que tal vez debía irse pronto, que no quería incomodar, que ya había encontrado una habitación cerca de la universidad. No sabía si buscaba mi aprobación o si me lo decía para que lo detuviera. Yo no respondí de inmediato. Terminé de secar una cuchara y la dejé en su lugar. Le dije que era su decisión, que haría lo que considerara mejor. Pero mis palabras no coincidían con lo que sentía. En realidad, no quería que se fuera. Y no porque necesitara su compañía, sino porque su presencia me confrontaba con una parte de mí que había olvidado, y no estaba lista para dejarla ir. Esa tarde decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudó a pensar. Pasé por tiendas que solíamos visitar con mi esposo, saludé a una vecina con la que ya casi no hablaba, observé cómo los adolescentes reían en las esquinas como si el mundo fuera de ellos. Pensé en mi juventud, en mi versión de 20 años, la que soñaba con viajar, escribir, aprender idiomas, hacer algo más que rutinas y listas de mercado. ¿Dónde se había quedado esa mujer? Al volver, él estaba en el jardín, leyendo.
Tenía los pies descalzos sobre el césped y la expresión tranquila. Lo observé desde la ventana un buen rato. No sabía si me atraía él como persona o lo que representaba, la posibilidad de ser vista, de ser deseada, de ser otra vez protagonista de mi propia historia. Mi esposo llegó tarde esa noche. Cenó solo, casi sin hablar. Yo me quedé en la sala leyendo, fingiendo interés en un libro que ya había leído 2 veces. Él pasó por detrás de mí rumbo a su habitación y rozó mi hombro con una mano. Fue un gesto mínimo, automático, sin intención. Pero yo lo sentí como un recordatorio, aún estábamos casados. Aún había una historia entre nosotros, aunque pareciera olvidada. Esa noche me encerré en mi cuarto antes que todos. No cerré con llave. No porque esperara nada, sino porque necesitaba sentir que no tenía que protegerme. Me acosté vestida, sin apagar completamente la luz. Escuché pasos suaves en el pasillo, pero no se detuvieron frente a mi puerta. Pasaron de largo. Y ese detalle, esa elección mínima, me descolocó más de lo que imaginaba. El silencio volvió a instalarse, pesado, incómodo, como un huésped que nadie invita. Sabía que lo que venía no sería fácil. Que no se trataba de decidir entre 2 personas, sino entre 2 versiones de mí. La que era por costumbre y la que apenas comenzaba a despertar. La noche comenzó como tantas otras. La casa en silencio, la luz cálida del pasillo filtrándose bajo las puertas cerradas, el crujir ocasional de la madera en el techo. Pero algo era distinto. Lo sentí desde el momento en que apagué la lámpara de mi mesa de noche. No era una emoción clara. No era miedo ni ansiedad. Era una certeza suave, casi resignada, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a pasar. Me acosté sin cerrar con llave. No por descuido, sino porque ya no tenía sentido protegerme de lo inevitable. Llevaba días lidiando con una lucha muda entre el deseo, la culpa y una especie de dignidad rota. Y aquella noche el silencio pesaba más que cualquiera de esas cosas. Me quedé quieta en la oscuridad con la espalda apoyada en las sábanas frías, el cuerpo tenso, esperando sin querer esperar. Escuché sus pasos antes de que se detuvieran. Lentos, contenidos, casi tímidos. No golpeó la puerta. No anunció su presencia. Simplemente se quedó allí unos segundos, tal vez dudando, tal vez sabiendo que no hacía falta pedir permiso. Y luego entró. Pasamos la noche juntos. Cuando desperté, no supe de inmediato si había dormido o simplemente había permanecido con los ojos cerrados, sumida en un letargo donde el tiempo no existía. Lo primero que sentí fue el frío de la mañana entrando por la rendija de la ventana mal cerrada. Lo segundo fue el espacio vacío a mi lado. Él ya no estaba. Me incorporé lentamente. No había rastro de él en la habitación. La silla junto a la pared seguía en su sitio, sin ropa ni señales. El aire aún olía a su perfume, a esa mezcla de jabón neutro y algo indefinido que había comenzado a identificar como suyo. Me senté al borde de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío, la mente nublada por una niebla espesa de emociones que no sabía nombrar. No sentí arrepentimiento inmediato. Tampoco satisfacción. Lo que sentí fue una especie de silencio interno, una pausa entre 2 realidades que no podían coexistir. Sabía que algo se había roto definitivamente, aunque aún no entendía cuál de mis vidas había quedado fracturada. Bajé a la cocina como si flotara. Mi esposo estaba allí, de pie, sosteniendo una taza de café. Vestía su bata de siempre, el cabello aún húmedo por la ducha. Al verme levantó la mirada y sonrió con esa sonrisa tranquila y neutral que conocía tan bien. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. Me ofreció café. Asentí de nuevo. Nos sentamos en silencio. El reloj marcaba las 7:20. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con esa luz azulosa de los días grises. La cafetera burbujeaba aún sobre la hornilla. Mis manos temblaban levemente, pero logré esconderlas bajo la mesa. Él hablaba de manera normal. Comentó algo sobre el día que se avecinaba, una reunión que tendría más tarde, la posibilidad de cambiar las cortinas del salón.
Yo escuchaba sin oír realmente. No porque no me importara, sino porque mis pensamientos estaban atrapados en otro lugar. O en otra noche. Durante todo ese desayuno, me observó con la misma expresión de siempre. Y por primera vez me pregunté si realmente me veía. No como esposa. No como parte de su rutina. Sino como persona. Como alguien que sentía, que dudaba, que se perdía. Cuando terminó, dejó la taza en el fregadero y salió sin decir más. Al cerrar la puerta, el sonido fue suave, casi imperceptible, pero dentro de mí retumbó como un golpe seco. Me quedé sola en la cocina. Abrí la ventana y sentí el aire fresco en la cara. Cerré los ojos intentando ubicarme, recordar quién era antes de todo esto, antes de él, antes de esa noche. Pasé el resto del día evitando verlo. Escuchaba sus pasos por la casa, el cerrar de puertas, el sonido de sus audífonos cuando caminaba por el pasillo. No nos cruzamos. No nos hablamos. Y sin embargo sentía su presencia en cada rincón, como si hubiera dejado una huella invisible en el aire. En la tarde abrí la ventana del cuarto y me senté a leer. No recuerdo lo que leí. Las palabras pasaban frente a mis ojos sin dejar rastro. Lo que de verdad leía era el silencio, la tensión, el no saber qué vendría después. Y en ese no saber, en esa pausa, me di cuenta de que estaba al borde de algo. No sabía si era el fin de todo, o el inicio de otra cosa. Al anochecer, él seguía sin aparecer. Me preparé una taza de té y la bebí en la sala, sentada en el sillón, abrazando la taza caliente como si pudiera protegerme de la realidad. Pensé en hablar con él. En buscarlo, pedirle que se fuera o quedarse, que explicara lo que significaba todo aquello. Pero no lo hice. Porque en el fondo, tenía miedo. Miedo de lo que pudiera decir. Miedo de lo que pudiera no decir. Miedo de verme obligada a tomar una decisión que aún no estaba lista para tomar. Esa noche al volver a mi habitación, cerré la puerta con llave. No por seguridad. Sino por necesidad. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba estar sola. Necesitaba pensar en quién era yo sin ellos, sin el peso de sus miradas, de sus expectativas, de sus ausencias. Apagué la luz. Me acosté. Y en la oscuridad, con los ojos abiertos, comprendí que mi vida ya no era la misma. Y que no había vuelta atrás. La mañana siguiente fue distinta a todas. El aire en la casa se sentía espeso, como si las paredes supieran lo que había pasado. Me levanté temprano, pero no por costumbre, sino porque no podía seguir en esa cama. Había dormido mal, dando vueltas, escuchando cada sonido mínimo como si pudiera adivinar algo en él. El silencio, sin embargo, seguía envolviéndome, denso y absoluto. Bajé a la cocina con la intención de ocuparme de cualquier cosa que me mantuviera en movimiento. Preparé café y lavé los platos que no se habían ensuciado, pasé un trapo por la mesa ya limpia. Los gestos repetitivos me daban la sensación de que algo podía volver a estar bajo control. Pero no era cierto. Lo supe en cuanto lo vi. Mi esposo estaba en la entrada, con una expresión que no lograba descifrar. No parecía furioso. Tampoco sorprendido. Su rostro tenía esa seriedad que adopta cuando algo le molesta y aún no decide cómo reaccionar. Me preguntó si teníamos un momento para hablar. Asentí. No podía huir más. Nos sentamos frente a frente en la sala. La luz entraba desde la ventana, dibujando líneas largas en el suelo. Él no rodeó el asunto. Dijo que hacía días notaba algo distinto. Algo en mis gestos, en la manera en que lo evitaba con la mirada, en cómo me replegaba al final del día. Me preguntó si había alguien más. No supe qué responder. Las palabras se agolparon en mi garganta, pero ninguna salía. Lo miré en silencio. Sus ojos no parpadeaban. Mantenía una calma tensa, como si se hubiera preparado para esta conversación muchas veces en su cabeza. Finalmente solo pude decir que necesitaba tiempo. Que había cosas en mí que estaban cambiando que no sabía cómo explicarlo. Y era cierto. No mentía.
Pero también era una evasión. Él asintió. No insistió. Dijo que lo entendía. Pero en su voz había una grieta. Una pequeña fractura que delataba la herida. Me dijo que confiaba en mí. Que si algo había pasado, prefería no saberlo. Que lo que necesitábamos ahora era espacio. Fue entonces cuando sentí la culpa en todo su peso, no por lo que había hecho, sino por la dignidad con la que él decidía no pelear. Cuando se levantó y salió de la sala, sentí que algo dentro de mí se partía. No era amor lo que me ataba a él, no en el sentido romántico. Era otra cosa. Un lazo construido a lo largo de los años, hecho de costumbres, de respeto, de compartir silencios y decisiones. Y ahora ese lazo estaba en tensión, delgado como un hilo, a punto de romperse. Pasé el resto de la mañana en el jardín. No sabía dónde estaba el sobrino. La casa se sentía más vacía que nunca, aunque estábamos todos dentro. Me senté bajo la sombra del limonero, con una manta sobre las piernas, mirando al cielo sin pensar en nada. Solo sentía. Sentía el frío en los pies, el olor de la tierra húmeda, el peso invisible de mis propios errores. En la tarde lo escuché bajar las escaleras. No me moví. Él se acercó lentamente sin decir nada. Se detuvo a unos pasos, como si no supiera si debía hablar o no. Finalmente lo hizo. Dijo que se iba. Que era mejor así. Que había conseguido otra habitación cerca de la universidad. No lo miré. No dije que se quedara. No porque no quisiera. Sino porque sabía que si lo hacía, todo se volvería aún más insoportable. Solo asentí con la vista perdida entre las ramas del árbol. Él se quedó ahí unos segundos más, luego se dio la vuelta y se alejó. Escuché cómo subía, cómo se cerraba la puerta de su cuarto, cómo comenzaban los pasos apresurados de alguien que hace la maleta sin mirar atrás. No lloré. Pero una parte de mí se hundió. Una parte que había florecido de forma inesperada, y que ahora se marchitaba con igual rapidez. Me sentí vacía. Pero también aliviada. Porque ya no tendría que enfrentarme cada día al reflejo de lo que no debía haber sido. Cerca del anochecer, mi esposo regresó del trabajo. Se notaba cansado, como si algo más que las horas del día lo hubiera agotado. Cenamos en silencio. No hubo reproches. Solo ausencia. Dos cuerpos en la misma mesa, compartiendo alimentos, pero no palabras. Esa distancia era nueva. No estábamos enfadados, pero tampoco estábamos juntos. Era como si los dos supiéramos que algo se había quebrado, y ninguno sabía cómo arreglarlo. Esa noche dormimos en cuartos separados. No lo hablamos. Simplemente sucedió. Yo preparé una manta y me acosté en la habitación de invitados. No dormí. Me pasé horas mirando al techo, recordando las conversaciones no dichas, las miradas que evitamos, las decisiones que no tomamos a tiempo. Y entonces comprendí algo: el verdadero peso no está en el error, sino en las consecuencias silenciosas. En las cosas que se dejan de hacer. En los abrazos que ya no se dan. En las palabras que se quedan atrapadas en la garganta. El sobrino se iría al día siguiente. La casa volvería a su rutina. Pero yo sabía que ya nada sería igual. Porque aunque las paredes fueran las mismas, y los objetos ocuparan su lugar, algo en mí había cambiado para siempre. Y esa transformación, aunque silenciosa, ya no podía deshacerse. El día después de que el sobrino se fue, la casa estuvo aún más vacía de lo que había estado en los últimos días. Mi marido se había ido a trabajar temprano, y yo me quedé sola, de nuevo con mis pensamientos y las horas por delante. La rutina, también ensayada, ya no era suficiente para calmar el caos interno. Todo parecía irreal, como si viviera en una versión distorsionada de mi propia vida. Me senté en el sofá, mirando al frente sin ver nada en particular. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de sombra sobre el suelo. La quietud de la casa me resultaba casi insoportable. No había ruidos, solo el sonido lejano del reloj de la cocina que marcaba cada segundo.
La presión en mi pecho era constante, como si algo estuviera apretándome desde dentro, algo que aún no había decidido enfrentar completamente. Después de un rato me levanté sin saber muy bien qué hacer. Fui a la cocina y preparé algo de desayuno, aunque no tenía apetito. Cuando el café estuvo listo, me senté junto a la ventana, mirando el jardín sin ver nada más que las plantas que necesitaban cuidados. Sentí como si mi vida también necesitara algo, un cambio, una cura, un respiro. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi hija. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Algo en sus palabras me hizo sentir aún más perdida. Ella, tan joven, tan ajena a lo que estaba sucediendo aquí, tan llena de proyectos y de sueños. Y yo atrapada en una encrucijada que no había planeado, sin saber cómo salir. Respondí de manera breve, como siempre: todo bien, cariño. Solo un poco cansada. Pero no era cierto. No podía mentirle, aunque a veces lo deseaba. El cansancio no era físico, era mental, emocional. Y me daba cuenta de que no podía seguir ocultando lo que pasaba dentro de mí. No con ella, y mucho menos conmigo misma. El resto del día transcurrió de manera lenta. Mi marido volvió a casa más tarde, como siempre. Pero había algo diferente en su forma de entrar. No era simplemente su saludo automático, su tono de voz ligeramente más cansado. Había una tensión que flotaba en el aire. Me miró por un instante más largo de lo habitual, pero no dijo nada. Pasó por mi lado sin detenerse, y se fue directo a la cocina a prepararse algo de cenar. Yo no lo seguí. No tenía ganas de hacerlo. Algo en mi interior me decía que debíamos hablar, que ya no podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo sin poner las cartas sobre la mesa. Pero al mismo tiempo sentía que no estaba lista para esa conversación. No porque temiera sus palabras, sino porque sabía que no había vuelta atrás. Sabía que cualquier palabra dicha cambiaría irremediablemente el curso de nuestra relación. Me quedé en la sala, absorta en el sonido del agua hirviendo en la cocina, en los pequeños ruidos que producían los pasos de mi esposo moviéndose por la casa. Cuando regresó, ya era tarde. Cenamos juntos, pero el ambiente era tenso, casi asfixiante. La conversación, aunque no verbalizada, estaba flotando entre nosotros, palpable en el aire. Sabíamos que algo estaba por cambiar, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso. Al final de la noche él se levantó para irse a dormir. Yo no quise moverme, no quise seguirlo. Me quedé allí, sentada en el sillón, mirando la televisión sin verla realmente. Pensé en todo lo que habíamos construido, en las promesas que se habían hecho entre nosotros años atrás. Pero esa imagen ya no me parecía real. La historia que estábamos viviendo había perdido su autenticidad, y no sabíamos cómo reconstruirla. Me levanté de repente y fui al baño. Me miré al espejo. No era la misma mujer que había visto años atrás, ni siquiera la que había sido hace una semana. Algo en mí había cambiado, pero no sabía cómo encajar ese cambio en la vida que había construido con él. La mujer que me observaba en el espejo no sabía quién era, ni qué quería. Y eso me aterraba. Al regresar a la sala, encontré que mi marido ya estaba en la cama. No me acosté de inmediato. Me quedé junto a la ventana, mirando el jardín, tratando de calmar mis pensamientos. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula. Una jaula de la que no sabía cómo escapar. En ese momento sentí una sensación extraña de impotencia. Ya no podía negar lo que había hecho, ni lo que había dejado de hacer. La distancia entre nosotros era palpable, y no sabía cómo acortarla. No sabía si quería intentarlo o si, por fin, entendía que lo que había hecho había cambiado todo para siempre. Mi mente no dejaba de girar. Pensé en lo que había sucedido con el sobrino, en lo que había significado para mí, en lo que había despertado en mí. Pensé en las consecuencias, en la culpa, en el dolor. Pensé en él, en su mirada, en su silencio. Pero más que nada, pensé en mí misma, en lo que había perdido y en lo que todavía podía ganar. Finalmente me acosté. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía activa, buscando respuestas.
Y aunque me había convencido de que la conversación debía esperar, algo me decía que ya no quedaba tiempo para esperar más. Algo debía cambiar, pero no sabía si era yo o todo lo demás. La oscuridad me envolvió y con ella una sensación de que en algún lugar, una nueva vida comenzaba a tomar forma, pero aún no estaba lista para vivirla. Esa mañana al despertar, ya no podía ignorarlo más. Todo parecía tan claro ahora, como si las piezas finalmente encajaran, aunque de una forma que no había anticipado. Me levanté lentamente como si temiera que el movimiento rápido pudiera hacerme perder lo que había llegado a entender de algún modo en la oscuridad de la noche anterior. El sol entraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor dorado que parecía casi irreal, demasiado perfecto para lo que estaba sintiendo por dentro. El silencio de la casa me envolvía, pero esta vez no lo percibía como una calma tranquila. Era pesado como un presagio. Me quedé un momento más en la cama, mirando las sábanas arrugadas a mi alrededor, como si pudieran ofrecerme alguna respuesta, algún consuelo. Pero no lo hicieron. Me levanté y al caminar por la casa, noté los pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El olor del café que aún permanecía en el aire de la cocina, el sonido de la aspiradora olvidada en el pasillo, el reflejo de la luz que se proyectaba sobre los muebles, formando sombras que ya no parecían tan acogedoras. Todo estaba igual, pero yo no lo veía de la misma manera. Me dirigí a la cocina, y al entrar, vi que la mesa aún tenía las marcas del desayuno de la mañana anterior. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese punto, negándose a seguir adelante mientras yo no pudiera encontrar mi lugar en él. Estaba sola. Mi esposo ya había salido, su taza de café olvidada en la encimera. Los pasos del día continuaban sin mí, sin ningún propósito claro, como si todo estuviera en pausa. Me senté frente a la mesa sin saber por qué, sin pensar en qué hacer a continuación. Todo parecía estar flotando en un espacio incierto, como si las decisiones ya no dependieran de mí, como si algo ya hubiera ocurrido y nada pudiera deshacerlo. Pero aún así, decidí seguir adelante por inercia, por costumbre. Las horas pasaron lentamente. Mi mente divagaba entre recuerdos y reflexiones, entre lo que había sido y lo que podría ser, pero lo único que era palpable en ese momento era la ausencia de respuestas. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de esa casa, aunque solo fuera por un par de horas. Caminé sin rumbo por calles que conocía bien pero que en ese instante me parecían ajenas, distantes. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la mujer que había sido, y más cerca de alguien que aún no entendía por completo. No podía dejar de pensar en las últimas semanas, en los momentos que se habían acumulado y que ahora parecían una nube espesa de incertidumbre. Pensé en lo que había hecho, en lo que había dejado de hacer. Pensé en el espacio que se había creado entre mi marido y yo, un abismo que ya no podía ignorar. Mientras caminaba, vi a parejas pasando a mi lado, familias con niños, personas que se detenían a hablar en las esquinas. Todos parecían seguir con sus vidas, mientras yo estaba atrapada en la mía, suspendida en una verdad que nadie más conocía. Me sentí completamente desconectada de todo, como si fuera una observadora, no una participante. El sol comenzaba a ponerse cuando regresé a la casa. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía dando vueltas sin descanso. Entré por la puerta, y me encontré con mi marido en el salón. Estaba sentado en el sofá, mirando algo en su teléfono, pero cuando me vio guardó el dispositivo rápidamente. Había algo en su rostro que no había visto antes, una expresión entre la preocupación y la duda. No lo había visto de esa forma en mucho tiempo, y eso me desconcertó. Se levantó y se acercó y fue como si todo se comprimiera en ese momento. Sin palabras, sin gestos innecesarios. Sabíamos que algo estaba por decirse, algo que ya no podía esperar más. Necesitamos hablar, dijo finalmente con la voz tranquila, pero algo temblorosa, como si hubiera estado esperando ese momento, pero también temiendo lo que vendría después. Asentí lentamente, pero no me moví. Sabía que este era el punto de quiebre. No había vuelta atrás. Él me miró buscando en mis ojos alguna señal, alguna respuesta que aún no le había dado. Lo sé, susurré.
Lo sé, pero no sé qué decirte. Mis palabras salieron solas, como si fueran una respuesta automática a algo que había estado aplazado por mucho tiempo. Hubo un silencio entre nosotros. Un silencio denso que parecía pesar más con cada segundo que pasaba. Miré sus ojos, esos ojos que tanto tiempo había conocido, y me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba espacio para la ignorancia, ni para las excusas. Quiero que lo sepas, dijo tomando un paso hacia mí, no te juzgo. Solo quiero entender. Quiero saber si todavía hay algo entre nosotros. Me sentí desbordada, pero al mismo tiempo aliviada de que finalmente la verdad saliera a la luz, aunque fuera en fragmentos. No podía seguir viviendo con esta carga. No podía seguir escondiendo lo que estaba ocurriendo en mi interior. Había una parte de mí que aún lo quería, que aún deseaba salvar lo que quedaba, pero también había una parte que sabía que ya no podía seguir engañándome. Lo que pasó, comencé, pero no pude continuar. Las palabras se atoraron en mi garganta como si estuvieran luchando entre sí, intentando salir sin poder decidir cuál era la verdad más importante. Él me observó esperando pero sin presionar. Fue un momento raro. Ninguno de los dos parecía saber cómo continuar, pero la presión de esa conversación ya había comenzado a desbordar la sala, a invadir la casa entera. Finalmente me levanté y me acerqué a la ventana. Miré afuera al jardín que ya estaba oscuro, al mundo que seguía avanzando, ajeno a lo que ocurría dentro de esas paredes. Creo que ya no sé quién soy, o quién hemos sido, murmuré, más para mí misma que para él. El silencio volvió a llenar la habitación, y su presencia a mi lado me recordó que, aunque todo estuviera roto, aún había algo que intentaba mantenerse a flote. Y aunque no sabía si sería suficiente, en ese momento supe que ya no podíamos seguir viviendo en la mentira. Había llegado el momento de decidir, aunque no supiera qué decisión tomar.